A los 22 años ya era director de hotel. Lleva más de 45 en el sector del turismo. Fue CEO de la cadena H10 Hoteles y además presidente de la CEAT. También hoy presidente de la Mesa del Turismo en España. Medalla al mérito turístico en España. Es Juan Molas. Buenos días. Buenos días. En un momento en el que se prevén unas pérdidas a nivel europeo de 730.000 millones de dólares, en el que se han reducido 700 millones de visitas a nivel mundial y un 70% de reducción de los viajes entre enero y agosto, después de la bonanza en el 2019, vaya panorama nos espera en el 2020, ¿no? Bueno, una auténtica catástrofe. La pérdida en España la estimamos en la Mesa de Turismo que podemos llegar a 135.000 millones de euros. Estamos por esta cifra y además no es esto, sino sobre todo también el coste social, no solo el coste económico, sino el coste social que esto representa. ¿No es momento de, quizás a lo mejor, los países líderes en el sector turístico empezar a plantearnos, y incluyo evidentemente a España porque lo es, que hay que cambiar radicalmente las estructuras y la forma de pensar en turismo? Yo quizá no tanto en las estructuras y en la forma de pensar como quizá en organizar y unificar determinados criterios. No ha habido una política turística a nivel europeo clara y concreta, y no ha habido suficiente influencia del sector turístico, no solo español, sino incluso también de otros países europeos en Bruselas. No la ha habido. La ha habido en agricultura, la ha habido en industria, en el sector del automóvil, en fin, en tantos sectores, en el financiero, obviamente, pero es hora de pensar en que hemos de estar presentes en Bruselas con una clara definición de hacia dónde va el mundo y sobre todo hacia dónde va el sector del turismo, qué es lo que representa en muchísimos países, no solo europeos, sino también el resto, digamos, de otros continentes, en Iberoamérica, en África, etc. No hay que olvidar que el turismo ha sido absolutamente fundamental para la recuperación, digamos, social y económica de muchísimos países, ¿no? Yo conozco el caso de, por ejemplo, República Dominicana, es un ejemplo claro, o el caso también de otros países del área Caribe o incluso de África, ¿no? El turismo ha representado un antes y un después. Entonces, deberíamos ir pensando en unificar criterios, en primer lugar en España. En primer lugar, nosotros mismos nos tenemos que organizar suficientemente bien y en segundo lugar tener la capacidad de influencia en Bruselas de un país como España que representa lo que representa dentro del contexto internacional y en la Unión Europea en particular. El pasado lunes se hacía un anuncio importantísimo. Los laboratorios Pfizer hablaban ya de la puesta en marcha de la vacuna que se prevé poder empezar a aplicar a partir del mes de enero, es decir, muy poquito, dentro de prácticamente 60 días. Y en ese momento las empresas turísticas empezaron un alza en bolsa brutal, algunas de ellas hasta un 33% de subida. Desde el punto de vista de la Mesa del Turismo, desde el punto de vista sobre todo de la experiencia de Juan Molas, ¿qué va a representar en el sector turístico a nivel universal esta vacuna? Bueno, un antes y un después, sin ninguna duda, ¿no? Aunque hasta que no llegue deberíamos tomar las medidas adecuadas esperando la llegada de la vacuna, que es como el maná, ¿no? Pero va a ser un antes y un después y sobre todo va a ser una vuelta a otra normalidad, pero a una normalidad del deseo que tiene en general todo el mundo occidental a volver a viajar, ¿no? El viajar se ha convertido, yo creo que después de las primeras 5 prioridades que tiene cualquier ser humano, la sexta o la quinta es el viajar. Primero, obviamente la alimentación, en segundo lugar la vivienda, en tercer lugar la educación, en cuarto la sanidad, o tercero y cuarto podría variar, y la quinta es el ocio que significa experiencias, que significa cultura, que significa conocimiento, que significa relaciones entre los pueblos. Yo creo que el mundo occidental tiene asumido que el turismo es una absoluta necesidad vital, ¿no? Menos Prozac y más Platón, decía uno. El secretario general de la OMT, hace muy poco, decía que, o manifestaba que era absolutamente imprescindible la unidad política, la unidad de la clase política para salvar esta situación. Sobre eso hablaremos después cuando hablemos de España, porque tela lo que nos está representando en el sector turístico, pero ahora, hablando de Europa, hablando del mundo, hablando del turismo en general, yo apuntaría algo más.
no solamente es la clase política y la unidad política, sino también yo creo que lo que hace falta es una unidad de acción y coordinación europea, tomando medidas globales para poder salir adelante todos juntos con un objetivo común. Claro. Tenemos el ejemplo de los corredores aéreos, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo entre los países emisores de turismo y los países receptores, en este caso España, poco avanzaremos, ¿no? Con lo cual tiene que haber una política común y tiene que haber unas directrices comunes. Pero también la tiene que haber desde un punto de vista de todo lo que es la nueva programación de qué turismo viene, ¿no? Y hacia dónde va. Vamos a tener la oportunidad de hablar mucho durante los próximos meses de sostenibilidad, de digitalización, de nuevas tecnologías, en fin. Y esto tiene que ser común digamos, en los países desarrollados, sobre todo turísticamente hablando, ¿no? Aquellos que el turismo es tan importante dentro del contexto económico y social de su propio país, ¿no? El caso de España. Hay voces que dicen que el modelo económico español ha habido el error de no dedicarle a otros sectores económicos la importancia suficiente. El turismo es compatible con la agricultura, con la industria, con las nuevas tecnologías, con la industria química, siempre y cuando los espacios que ocupen sean determinados y unos no molesten a otros. Con lo cual, yo creo absolutamente que esto requiere de digamos, de unas directrices y de unos acuerdos, insisto, como decíamos antes, a nivel europeo clarísimos. Pero para esto hay que tener la capacidad y la influencia política suficiente para estar donde hay que estar, que es en Europa, y mandar. Precisamente de sostenibilidad, digitalización, innovación, formación, estoy cansado de oír hablar como los retos o los grandes retos que tiene el sector turístico a nivel nacional e internacional. Pero yo creo que se quedan en palabras vanas. Yo creo que desde el punto de vista de un grandísimo experto, de uno de los grandes referentes del sector turístico como es Juan Molas, no deberíamos más hechos que palabras, no deberíamos concretar más cuestiones a nivel nacional e internacional para el desarrollo del sector turístico. Se ha avanzado mucho, ¿eh? Es cierto que nos queda mucho por hacer, pero se ha avanzado muchísimo. Yo, como presidente también del Instituto Tecnológico Hotelero, vivo la experiencia muy directamente. Todo lo que se ha hecho en los últimos años en relación a destinos inteligentes, en relación a sostenibilidad, sobre todo en la capacidad, en la mentalización de lo que ello representa, ¿no? En temas de eficiencia energética, de residuos, etcétera, yo creo que se ha avanzado mucho. Queda mucho por hacer, pero debemos de hacer mucho apostolado incluso interno, ¿eh? Y esto es un tema también cultural, es un tema también educativo. Yo creo que las nuevas generaciones tienen una percepción muy superior a la que tenemos, al menos mi generación. Tú, en tu caso, Fernando, eres más joven, pero los de mi generación quizá no teníamos, digamos, tan absolutamente, digamos, creído, ¿no?, la necesidad de una política global en ese sentido, pero sobre todo empezando por cada uno de nosotros, de tener muchísimo más respeto al medio ambiente y a todo lo que ello representa. Lo que ocurre es que tenemos una herencia, digamos, de una configuración turística que es la que es, que nació en unos años de una necesidad muy evidente, que podríamos entrar en detalle del por qué se produjo el milagro turístico que llaman español, ¿no?, a partir de, sobre todo, los años 60. Entonces, quizá no se preveía determinadas actuaciones, que en aquel momento eran muy necesarias, y hay que asumir que esta es una realidad y un hecho. Pero bueno, tenemos que ser capaces ahora de ir buscando esta transformación y irnos mentalizando. Y ahora recuerdo un dato, ¿no? En Estados Unidos y en los países nórdicos, que tienen quizá parte de la sociedad, tienen muchísimo más asumido hacia dónde va, digamos, todo lo que representa la sostenibilidad en términos generales, un 17% de los clientes eligen el destino e incluso eligen los hoteles en función del respeto y de las medidas que se adoptan para el cuidado, digamos, del medio ambiente, de la sostenibilidad, etcétera. Con lo cual yo creo que se están dando pasos importantes, que quedan muchos por hacer. Parte de los préstamos o de las dotaciones que la Unión Europea va a hacer a España van dirigidos a ello. Con lo cual habrá que aprender rápidamente o, digamos, habrá que aplicar y saber tener claro hacia dónde va digamos, estos conceptos, ¿no?, o estas directrices. Corredores sanitarios fallidos, recomendaciones de momento, recomendaciones de no viajar a España, mercados maduros como pueda ser Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, que se paralizan.
¿no piensa Juan Molas, teniendo un parámetro más universal que nacional, de eso luego hablaremos, que ha habido una estrategia geopolítica mucho más que sanitaria en cuanto a la posibilidad de que los turistas vengan o no vengan a España, que ha sido o que ha estado por encima algunos intereses políticos y económicos para potenciar algunos de los destinos competidores que en estos momentos tiene nuestro país, como pueda ser Croacia, Grecia o Turquía? No me gustaría pensarlo, ¿no? Mejor dicho, no me gustaría creérmelo. Y no me gustaría que esto fuera así. Yo creo que, yo, sinceramente, lo que sí creo es que ha faltado por parte del gobierno español una actuación a alto nivel diplomático. Y una actuación a alto nivel diplomático significa, primero, digamos, importancia de España en el contexto europeo, dentro de la Unión Europea. Y en segundo lugar, se preveía, ¿no?, que esto podía ocurrir. Y después del confinamiento había que preparar no solo, pues, señores, ya pueden salir todos ustedes, sino vamos a ver cómo podemos recibir a unos cuantos millones de visitantes, fundamentalmente europeos, que son los que tenemos más fidelizados. No hay que olvidar, por ejemplo, que el mercado británico, por citar el primer mercado que tenemos, con un 22-23% de turistas anuales, pre-COVID, obviamente, bueno, era de los primeros que había que haber atendido. Y yo creo que había que haber hecho una política de alto nivel diplomático, en donde el presidente del gobierno, sin duda, tenía que haber intervenido, pero tenía que haber intervenido el Ministerio de Asuntos Exteriores, y teníamos que haber ido a explicarles todos aquellos protocolos o aquellas medidas que a nivel interno estábamos adoptando. Porque el sector privado ha hecho los deberes. Estamos en un magnífico establecimiento, el Hotel Meliá Castilla, en donde cumple absolutamente todos los requisitos de los protocolos que en su momento se diseñaron, que fueron aprobados por el Ministerio de Sanidad, por el propio Ministerio de Turismo, y que naturalmente fue el sector privado el que los ha ejecutado. Con lo cual esto teníamos que haberlo contado. Porque han demostrado, y tenemos encuestas muy importantes, en donde miles, millones de europeos están dispuestos a viajar, incluso con todas las prevenciones, a los destinos que están cumpliendo perfectamente estos protocolos. Y nosotros los estamos cumpliendo. No se ha hecho. Probablemente ha faltado cultura política, ha faltado capacidad de negociación y sobre todo ha faltado influencia política para poner sobre la mesa determinadas necesidades que España tenía. España no puede tener una caída del PIB del 12, 13, 14%, veremos si no es más, a final de año, que coincide justamente con el PIB turístico, que directamente es un 12,5% y que indirectamente llega al 18 o al 19%, porque somos transversales, no solo esta crisis que no es turística, que no es financiera, que es una crisis sanitaria, está afectando a múltiples sectores relacionados también con el propio sector turístico. Subsectores del sector turístico que se ven muy afectados. Se prevén unas pérdidas entre 80 y 120.000 millones de euros. Tenemos además en España, en entresijos, 750.000 puestos de trabajo. Un ministro que no le da ninguna importancia al turismo, es más, que lo denosta. Quizá no son los mejores escenarios para poder salir adelante, ¿no? No, desde luego. Desde luego. Las manifestaciones que en su día tuvimos que sufrir, por decirlo de alguna manera, ¿no?, del ministro, en el caso Garzón, e incluso la propia ministra Díaz, que dijo, bueno, hasta final de año olvídense del turismo. Es curioso, tenía razón, hasta final de año. Lo que ocurre que un ministro no puede ni debe decirlo, ¿no? Y el ministro Garzón ya es en fin, sin comentarios. Y sobre todo cuando tenemos un sector con talento, muy preparado, que como bien decía, ha hecho los deberes y que desde luego quiere salir adelante, quiere aportar, quiere trabajar y quiere luchar por el sector del turismo, que es el principal motor de la economía en España. Y un sector que nunca ha llamado a la puerta a pedir nada. Me refiero a un sector que ha sido, digamos, iba a decir autogestionado, un sector que no solo no ha reclamado, sino que viene de esfuerzos individuales y colectivos muy importantes. Y daría para un programa, no, daría para 5 programas hacer el análisis de dónde viene este sector, ¿no?, y cómo nació y cómo se hizo, ¿no?, y el esfuerzo que han hecho miles y miles de empresarios, no solo grandes grupos hoteleros, que empezaron siendo pequeños, como todo el mundo, sino incluso a nivel particular. Lo estamos viviendo. 270.000 bares y restaurantes en España, de los cuales más de 100.000
ya han cerrado prácticamente definitivamente. 9.500 agencias de viajes, 5.000 han desaparecido. Con lo cual, estamos en una situación que realmente, tiene unas consecuencias que, como no haya un cambio rápido, la capacidad de resistencia será limitada sin ninguna duda. Y además un sector que está muy preparado y que exporta conocimiento tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Es una referencia. La prueba la tenemos en 1980, y estoy citando de memoria, probablemente pueda equivocarme, habían 6, 7, 10 hoteles, 15 hoteles españoles fuera de nuestras fronteras, ¿no? Fundamentalmente algún hotel en alguna ciudad europea y en el área, digamos, del Caribe, empezando por República Dominicana, luego Cuba. En estos momentos hay más de 4.000 o 4.500 hoteles de compañías españolas y hemos exportado conocimiento, hemos exportado profesionales, hemos exportado también capacidad de gestión y enseñanza y formación, porque han sido en países emergentes donde están disfrutando hoy día de una situación turística que realmente también nos hacen competencia a nuestros propios destinos. Estamos hablando con Juan Molas, es el presidente de la Mesa del Turismo en España y además uno de los grandes referentes a nivel turístico, a nivel profesional de nuestro sector. Y con él me gustaría abordar, a partir de ahora, las cuestiones relativas al sector turístico en España, empezando por poner sobre la mesa qué es la Mesa del Turismo. La Mesa del Turismo es una asociación de profesionales y empresarios la más antigua de España, que nació en 1986, en donde es una mesa de debate que quiere tener fundamentalmente una clara influencia sobre, obviamente, las administraciones públicas, la sociedad en general, sobre la importancia que el sector tiene en relación al bienestar económico y social. Y se reúne en torno, insisto, en estos momentos a 70 representantes, altos representantes de empresas turísticas de todo tipo. Hay 17 sectores representados por personas físicas en la mesa, 17 subsectores turísticos, 70 miembros, insisto, que lo que queremos es trasladar a la sociedad, a los medios de comunicación y sobre todo presionar a las administraciones públicas en todo aquello que sea necesario rectificar, modelar o crear, digamos, conceptos claros de función del turismo. No somos un contrapoder, porque se nos ha podido en un momento determinado ver en esta etapa, desde que yo tengo el honor de presidirlo, como cierto, digamos, contrapoder hacia otras asociaciones o digamos, representaciones empresariales, ni mucho menos. Nosotros intentamos ser un poder en nosotros mismos, un poder, digamos, de influencia, no un poder, sino de influencia en el sector turístico, y lo que pretendemos es que se nos escuche, porque en torno a estos 70 grandes profesionales y empresarios hay hoteleros, agentes de viajes, transporte, cruceros, golf, escuelas de idiomas, en fin, campings, coches de alquiler, en fin, todos los subsectores turísticos, y precisamente lo que queremos es aunar los criterios para unificar conceptos de esta nueva transformación o este nuevo camino que el turismo tendrá que buscar y encontrar por ser partícipes directos de ello. Que se nos escuche, qué importante. Yo que siempre digo que al final en España siempre estamos con la crítica por la crítica, muchas veces sin ningún sentido. No nos creemos nada de lo que hacemos cuando somos número uno en muchas cosas. Siempre digo que es tan importante reconocer y agradecer, que muy pocas veces lo hacemos en España, pero también demandar, también tener una voz crítica constructiva para que el sector vaya creciendo y evidentemente se escuche, que yo creo que ahora en la pandemia es algo que ha faltado, ¿no? Escuchar. Creo que es muy importante para poder crecer, tener un objetivo común, trabajar todos juntos y desde luego salir el sector del turismo mucho más reforzado. En primer lugar, nosotros mismos, o sea, me refiero en primer lugar, el sector turístico español sin lugar a dudas. Es el primero que tiene que tener criterio, voluntad e inteligencia suficiente como para unificar criterios y no dividir, digamos, esfuerzos ni reclamaciones, porque a los políticos lo que más les gusta es divide y vencerás, con lo cual este me dice una cosa, el otro me dice otra. Mira, yo llevo, Fernando, 45, 46 años de ejercicio profesional, he conocido 11 ministros. Siempre cuento aquella anécdota que la reina Isabel de Inglaterra
lleva, creo que son 13 primeros ministros. Yo llevo, en este caso, 11 ministros digamos, de responsables de turismo y de otras áreas. Nunca estaba a favor de que hubiera un ministerio de turismo único, porque yo pensaba, traspasadas las competencias de las comunidades autónomas, a la que haya solo un ministro de turismo tendrá tiempo suficiente como para legislar y tal, y cuando no, ya estamos bien como estamos. Bueno, pues no, me equivocaba. Yo creo que se hace imprescindible en estos momentos un ministerio de turismo al más alto nivel. Obviamente dependiendo del presidente del gobierno. Si fuera un secretario general, pongámosle un nombre, ¿no?, o un secretario de Estado, o un delegado especial, que dependiera directamente del presidente del gobierno, mejor que mejor. Pero si hay que llamarle ministro, perfecto. Pero que tenga fuerza, que tenga capacidad, que tenga influencia, y sobre todo que tenga conocimiento y se relacione, mejor dicho, que configure un grupo de colaboradores con conocimiento suficiente. Estamos acostumbrados a ver, y entraré en el detalle, porque también tengo que decir que con la ministra actual, con la ministra Reyes Maroto, tenemos unas excelentes relaciones, porque está poniéndole toda la mejor buena voluntad dentro de sus posibilidades. Lo que ocurre que un político o un ministro con presupuesto escaso tiene poco margen, y sobre todo un político del área de turismo y de comercio, en este caso, como es el caso de la ministra actual, tendría que estar en el núcleo duro, ¿no? Núcleo duro que vemos que está, pues no está, en fin, no están en la mesa donde se deciden las grandes estrategias, y esto el sector lo nota, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sería el momento de ir pensando en un ministerio único, sobre todo de cara a la recuperación del sector, que no va a ser fácil, que no va a ser rápida, con vacuna, obviamente ya estoy pensando con vacuna, no va a ser rápido, porque el modelo habrá sido trastocado, y realmente sería importante. Y sería importante que se rodee digamos, de profesionales capacitados y conocedores de la actividad, y sobre todo que tenga la voluntad de poder escuchar al sector privado que tiene que ir lo más unido posible, para que realmente podamos encontrar entre todos, públicos y privados, el modelo de turismo al que tenemos que buscar, porque sin ninguna duda esto ha venido para quedarse y esto cambiará, habrá un antes y un después. ¿Me dejas que te puntualice una cosa, sí, de profesional a profesional? Sí. Un ministro o un secretario de Estado que dependan del presidente, pero de un presidente que crea de verdad en el sector turístico, que le dote de presupuesto y que le confiera la importancia que tiene el sector turístico en este país, que es uno de los grandes motores de la economía de España y que hasta ahora no ha tenido la importancia que debía de haber tenido. Reyes Maroto, en una entrevista con nosotros, con la que iniciábamos en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Televisión, hablaba de que quizá, aunque ella apuesta por un ministerio de turismo exclusivo, quizás lo que realmente necesita este país es un ministro que trabaje a muerte por el sector turístico. Claro, ella, que lo está haciendo bien, pero lleva 3 carteras diferentes. Así es muy difícil poderse volcar en un sector como este, que da trabajo a tantísima gente y que representa el 14% del PIB en España. Claro, no, 3 carteras, industria, comercio y turismo, y además no estando, insisto, en este núcleo duro fuerte, de las decisiones importantes. Exacto. ¿No? Bueno, tampoco estábamos acostumbrados, y yo de política entiendo poco, pero no estábamos acostumbrados a gobiernos de coalición al uso, ¿no? Y esto es una situación nueva, ciertamente anómala, porque además con criterios absolutamente contradictorios, muy indefinidos, sobre el papel indefinidos, hay, digamos, una segunda lectura, pero en principio indefinidos, que ha creado en sí mismo conflictos internos que se perciben, ¿no? Que se aprecian y se conocen. Con lo cual esto hace también mucho más difícil el que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las prioridades. Y sobre todo por un tema, digamos, incluso yo diría cultural, ¿no? O sea, cuando se desconoce de qué va una actividad, claro, cuando oyes a un ministro del gobierno, en fin, criticar al sector como un sector que no aporta activos, que un sector que se permite el lujo de criticar, digamos, a toda una clase trabajadora, digamos, hasta el punto de que está
mal atendida, mal pagada, etcétera, es que tiene un pleno desconocimiento de los convenios colectivos, en fin, de la creación de riqueza y sobre todo del soporte que en algunas zonas de España el turismo ha dado a muchísimas, digamos, comarcas, regiones, o mejor dicho, entornos, ciudades, etcétera. ¿Qué sería, por ejemplo, por citar un ejemplo, qué sería Asturias sin turismo? En el PIB de Asturias, y también es un ejemplo, creo que en el primer sector económico son los propios pensionistas, dada la configuración de la antigua industria minera y naviera asturiana, ¿no? Pero el segundo es el turismo. ¿Qué sería mucha parte del Pirineo o de la España, digamos, vaciada, si no pensamos en que el turismo puede ser la única actividad que puede desarrollar social y económicamente de algunas zonas? ¿O qué sería de Barcelona, por citar un ejemplo de éxito durante muchos años, sin el turismo? ¿O qué sería del comercio de Madrid o los grandes congresos que se celebran a lo largo y ancho de la geografía española? Y fíjate que no entro en el detalle, ni hablo del sol y playa, ni hablo, sino... Y bueno, y tenemos otro ejemplo, tenemos otros ejemplos. No valoramos la capacidad que hemos tenido de atracción para que estos 83 millones de visitantes que tuvimos el pasado año, ¿a qué vinieron a España? Bueno, pues hubo más de 2 millones que vinieron para el turismo denominado religioso, 2.300.000 turismo enológico, 800.000 para ver pájaros en determinadas zonas húmedas del país, 1,5 millones turismo de salud, y así podríamos ir sumando hasta 12 o 13 millones de estos 83. Para poner otro ejemplo, Argentina recibió 7 millones de visitantes extranjeros en la totalidad del país de Argentina. Nosotros hemos tenido 83, de los cuales 12 o 13 vienen para específicamente un turismo muy concreto que no ha entrado, insisto, ni en el de sol y playa, ni en el de grandes congresos, ni el de business travel, sino que muy concreto, ¿no? Luego hablaremos de eso, porque yo sigo diciendo que el 80% de los turistas que recibimos se nos quedan en el sol y playa, y España es un país diverso, que tiene muchas otras cuestiones. Es el único país del mundo que tiene todos los productos turísticos y todos los subsectores del sector turístico, y a lo mejor todavía nos queda una labor muy importante de promoción, tanto de nuestra España interior como, además, de nuestra marca España. De eso hablaremos después, porque me gustaría preguntarle, en un momento en el que se están, por parte del sector turístico, pidiendo, ya casi rogando, medidas como, por ejemplo, la bajada del IVA, como la ampliación de los ERTE, que sí, que es verdad que se han ampliado hasta el 31 de enero, pero que desde mi punto de vista, no sé cómo lo verá usted, mínimo marzo, mínimo, pero muy mínimo, y más allá deberían ampliarse. También se está pidiendo moratorias en cuanto a los préstamos hipotecarios, sobre todo también en los alquileres de los hoteles. También se está pidiendo una regulación mucho más flexible en cuanto a la contratación. Se está pidiendo también que se reduzcan los impuestos y que los ICO, bueno, las moratorias sean más amplias. Desde la mesa del turismo, ¿cuáles son las medidas que se reclaman concretas al sector, además de estas? No, es que has dicho las más importantes, o sea que nosotros estamos reclamando, vamos a ver, y además tenemos ejemplos. Lo de los ERTES es como una especie de novela por entregas, y esto crea una inseguridad absoluta. Alemania determinó 31 de diciembre de 2021, o sea, ya los ERTES, y lo dijo hace ya meses, y aquí hemos ido de mes en mes con una inseguridad por parte del empresario, de abro, no abro, contrato, no contrato, ¿qué me va a ocurrir? Luego, ya no hablamos de la gestión de cobro de los ERTES por parte de muchos trabajadores que han estado 3 y 4 meses pendientes del cobro, con un desorden absoluto por parte de la administración pública en este tema muy puntual. Se tenía que haber previsto, y hay mecanismos suficientes y hay sistemas suficientes, no solo manos suficientes, como para haberlo resuelto. Pero bueno, ERTES, nosotros creemos que los ERTES tienen que llegar mínimo hasta el 30 de junio. Y digo hasta el 30 de junio porque vivimos con la esperanza de que si hay vacuna, obviamente lo soluciona prácticamente todo, pero si no hay vacuna tiene que haber los corredores aéreos suficientes y los sistemas de test en origen y en destino, como para que se solucione el que puedan llegar pues unos cuantos millones de personas cara a la próxima temporada de primavera y sobre todo de verano. Con lo cual, ERTES como mínimo hasta el 30 de junio. En segundo lugar, los ICOs. Los ICOs que se dieron en marzo, abril y mayo vencen en marzo, abril y mayo del 2021. Si no se ha hecho caja, ¿cómo se van a pagar? Con lo cual los ICOs tienen que ser mínimo 2 años, tanto en intereses como en amortización.
medidas como, por ejemplo, de impuestos. ¿Por qué pedimos un IVA reducido al 7, al 7 o al 5%? Al 5%, como en algunos casos alguna representación empresarial ha solicitado, y que estamos absolutamente de acuerdo. Nosotros salimos con el 7% porque hicimos un cálculo diciendo, bueno, la hostelería que vuelva a donde estaba antes del gobierno Zapatero. No hay que olvidar que el aumento del gobierno Zapatero fue de un punto, del 7 al 8, y el gobierno de Rajoy, con el ministro Soria, del 8 al 10, 40% en prácticamente 3 años de aumento de IVA, o en 4 años. Pero bueno, ¿por qué lo reclamamos? 7% para todos, restauración, campings, hoteles, es decir, todo el sector turístico, 7%. Porque esto es una señal de competitividad, perdón, una señal hacia los mercados y una señal de recuperación de la competitividad turística. Porque es obvio que es un menor coste para el cliente en su estancia. Esto en primer lugar. Pero también pedimos reducción de impuestos de no actividad. Los IBIs, que dependen de los municipios, los impuestos de bienes inmuebles de un inmueble que está cerrado, o los impuestos de actividades económicas, o la recogida de basuras, o también, estamos hablando también de temas muy concretos, como es, por ejemplo, la factura de la luz, o del gas, o del agua. O sea, a este sector hay que ayudarle, y no estamos pidiendo nada que sea tan extraordinario. Y estamos de acuerdo que también nos dicen, por otra parte, Ministerio de Economía, etcétera, si no hay recaudación, no podemos atender determinadas necesidades. Estamos de acuerdo, pero quizá lo que tendrán que recortar son otros sectores para beneficiar precisamente a aquellos que más aportan. Nosotros simplemente lo que hacemos es pedir una valoración de lo que el turismo ha aportado durante años, incluso en la peor crisis que habíamos vivido hasta la fecha, que era la del inmobiliaria, que era la del 2007-2014, la reactivación, y nunca, fíjate bien, incluso en aquel periodo, solo se disminuyó el empleo dentro del sector turístico en un 0,7-0,8%. Estuvimos, digamos, de alguna manera afrontando la situación, supimos aguantarla. Pues si demostramos que hemos tenido la capacidad de recuperación, de aportación, oiga, que se nos valore en este sentido. Hay una medida, por ejemplo, que le pedimos también al Estado, que ya se la hemos pedido en repetidas ocasiones, y es el tema de las tasas aeroportuarias. Depende un viaje de que las tasas influyen tanto, la pregunta es, las tasas en el... Hombre, influyen en lo que influyen. Pero pedimos esto sobre todo para dar una señal a las compañías aéreas, a los touroperadores, y sobre todo por una razón, porque AENA ha ganado en el 2019 1.400 millones de euros. En el 2018, 1.300 millones. Y habló en cifras, digamos, más o menos absolutas, ¿no? O, perdón, no relativas. ¿Por qué lo ha ganado? ¿Qué sector ha favorecido más a AENA para que pudiera ganar estas cifras? Pues ahora te toca aportar y te toca colaborar, que nosotros hemos estado colaborando contigo en que tuvieras estos beneficios. Por poner, digamos, otro ejemplo muy claro. Con lo cual, estas son medidas de carácter urgente. Y el tema de corredores, el test puede costar, dicen los entendidos, 5, 6, 7, 8, pongamos 10 euros. Nosotros pedimos un test en origen y un test a la salida del cliente, porque si lo supera, se sube al avión, viene a un destino español, está el periodo de vacaciones y al marcharse se le hace otro test para que no tenga que estar en cuarentena cuando llegue a sus países. Pongamos exageradamente que el coste total son 10 euros y 20 euros por persona. Imaginemos que podemos atraer a 50 millones el próximo año. Son 1.000 millones que nos costarían los test. ¿Sabéis cuánto estamos gastando en ERTES en el conjunto del Estado español? El otro día lo decía el ministro Escrivá, ¿se llama? Sí, Escrivá. Creo que llevamos 23.000 millones invertidos en ERTES. Oiga, es rentable. Simplemente invierta 1.000, que sacaremos a mucha gente de los ERTES para trabajar, si es que pueden venir estos 50 millones de visitantes. Juan, ¿el plan España puede realmente va a ayudar al sector turístico? El otro día el presidente del Gobierno decía que el 17% del dinero que vamos a recibir de Europa lo va a emplear precisamente en potenciar el turismo. Yo quiero creer que sí. Y creo que la Europa nos va a obligar, la Unión Europea, en la aplicación de estos fondos, digamos, en medidas muy concretas, ¿no?
y vamos a estar vigilados. Esto no es que nos vayan a mandar el dinero y hacer lo que queráis, ¿no? Ahora hacemos más AVEs, o más autopistas, o polideportivos, o piscinas cubiertas. No. O sea, esto irá dirigido a temas muy concretos. Yo creo que España puede, pero hemos de, más que hablar de promoción, cuando decimos España puede, lo tenemos que saber comunicar. Y lo tenemos que saber comunicar con campañas, insisto, no de promoción, sino de comunicación, que sean absolutamente concretas y reales, ¿no? Y tenemos ejemplos clarísimos cuando en determinados momentos hemos sabido comunicar un cambio absoluto de un producto turístico, ¿no? El Camino de Santiago, por citar un ejemplo, que lleva años el apóstol bendiciendo el camino, muchos años, siglos. Y que es uno de nuestros grandes productos turísticos a nivel internacional. Turístico, y sobre todo en los últimos 20 años a nivel, precisamente, como muy bien dices, a nivel internacional y a nivel nacional. Es un ejemplo clarísimo de que supimos comunicar bien lo que significaba el Camino de Santiago, para creyentes y no creyentes. Esto no es un tema de fe, es un tema de espiritualidad, obviamente, pero es un clúster turístico en sí mismo. Pero tenemos el caso de Barcelona, antes y después de las Olimpiadas. Se supo comunicar muy bien, terminaron las Olimpiadas, hubo una crisis profundísima, y sin embargo se creó una entidad, en este caso Turismo de Barcelona, que fue pensando en productos que fueran un reclamo para la ciudad. El año de la moda, el año Gaudí, el año de la gastronomía, etc. Y se supo comunicar bien. Y tenemos otros ejemplos. Málaga, un cambio absoluto de destino turístico, con la aportación no solo de un destino de sol y playa, en una ciudad que prácticamente era desconocida en el concierto internacional, y un día es un referente climatológico, gastronómico, cultural, muy importante. En fin, son tres ejemplos por ponerlos, y además geográficamente a gran distancia. Y podría poner más, ¿no? Pues ahora nos toca lo mismo, pero ahora a nivel España, ¿no? Nosotros vamos a lanzar desde la Mesa de Turismo una gran jornada en el mes de marzo-abril del próximo año, precisamente en Málaga, en donde se va a denominar Spain Much More, ¿no? España mucho más, porque España es mucho más, y es mucho más en todo ello, ¿no? Es un país que hemos sido nombrados el primer país competitivo del mundo por el World Economic Forum, prestigio absoluto. Tenemos las mejores comunicaciones de Europa, sin ninguna duda, carreteras, AVEs, etc. Tenemos una sanidad envidiable por parte de muchos países europeos de altísimo nivel, una sanidad pública, ya no digo la privada, la pública, envidiable. Lamentablemente ahora se ve perjudicada por esta situación, pero sigue siendo envidiable. Tenemos unas características que configuran un país de un atractivo que además Dios lo colocó en un sitio estratégico, ¿no? Por clima, por variedad, en fin, por cultura, por historia, etc. Bueno, pues esto hay que ponerlo en valor, pero hay que ponerlo en valor sin que sea folclórico, hay que ponerlo en valor desde un punto de vista científico y sobre todo comunicarlo. Y tenemos talento y calidad, y además en esa línea yo soy de los que hace mucho tiempo reclama que se estableciera y diseñara y ejecutara una estrategia sólida y coherente de marca España, que se ha visto muy resquebrajada precisamente en esta crisis, que ya lo fue antes, que no se ha hecho bien y que creo que tenemos que trabajar de una manera clara, en el sentido de tener una estrategia piramidal en el que en el vértice esté marca España, en el que podamos tener un objetivo común todos, lo trabajemos todos, y aunque las competencias estén en las comunidades autónomas, que todos tengamos claro que si vamos a una y con la marca España como prioridad, luego cada uno de los territorios podrá poner en valor sus diferentes particularidades, ¿no? Pero que el objetivo común sea trabajar España, marca España, hacerla fuerte, y a partir de ahí, o desde ahí, construir el futuro y también el presente del sector turístico. Sí, yo era un defensor también, y claro, uno va evolucionando con los años, ¿no? Y va cogiendo experiencia. Yo era un defensor digamos, de alguna manera, de que las competencias en determinadas áreas fueran transferidas a comunidades autónomas. La del turismo en determinados casos yo lo entiendo perfectamente, en otros yo creo que es un error,
clarísimo, es un error clarísimo, porque lo que no puede ser es que hay una legislación sobre viviendas turísticas, por ejemplo, en Cataluña y otra en Valencia. Porque claro, en la frontera entre las Casas de Alcanar, que es el último pueblo de la provincia de Tarragona, y Vinaroz, creo recordar, que es primer pueblo de la provincia de Castellón, pues claro, lo que no puede ser es que en el mismo paseo, donde está el límite, una vivienda tenga un concepto o cumpla unas leyes y otra. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que en este caso hay que unificar criterios. Y sobre todo, dados los pocos recursos económicos que tiene el turismo, lamentablemente los escasos recursos, lo que hay que hacer es sumar y no restar, o multiplicar y no dividir, de alguna manera, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay determinadas competencias que deberían unificarse. Hombre, vamos a tener dentro de unos días con Estur, el Consejo Español de Turismo, en donde están presentes las 17 comunidades autónomas, pero también tenemos un problema, y insisto en que no debería entrar en el ámbito político, pero en términos generales tenemos unos políticos que desconocen que hay dos tipos de luces, las cortas y las de posición, las cortas y las largas. Y claro, no podemos ir con las luces de posición en la oscuridad de la carretera, hay que saber utilizar las largas. Y si pones las luces largas, ves el fondo del camino, ¿no? Claro, pues bueno, la política en este caso, lamentablemente, para esto influye muchísimo, porque a veces la clave de la decisión política es una clave electoral, no es una clave de concepto de Estado. El turismo debería serlo, por cierto, debería ser un declarado, un valor, un sector que es tema de Estado. Y insisto, cuando se mira con las luces cortas y se mira solo en clave electoral pasado mañana, se cometen errores y no se ve la perspectiva. Hay que pensar en el turismo a 15, a 20, a 25 años. ¿Sabe lo que pasa? Que a lo mejor, tanto a nivel estatal como autonómico, como provincial y local, se debería poner al frente de las áreas de turismo a profesionales que sepan de turismo y que aporten su experiencia y su buen hacer y que ilustren a los políticos, que son los que luego presupuestariamente tienen que firmar. Sí, sí. Pero lo primero que deberíamos tener es gente formada y preparada que tenga claro el sector turístico, que lo conozca desde dentro y si no que lo está, trabaje. Al menos que consulten. Que escuchen. Que escuchen. Y que trabajen con profesionales, efectivamente. Cuando todo esto pase, el sector turístico yo creo que va a tener una reconversión absoluta, precisamente porque estamos aprendiendo de esta situación. Yo creo que nuestros empresarios están perfectamente formados y preparados para acometer el cambio, pero a mí me gustaría preguntarle, hemos hablado que a nivel europeo, sostenibilidad, digitalización, formación. En España, ¿cuáles son los retos del turismo a los que nos vamos a enfrentar, según su opinión, cuando intentemos llegar a la normalidad o tengamos ya una normalidad real? Es curioso porque, fíjate, otra anécdota, ¿no? Cuando la Confederación Española de Hoteles pensó en el Instituto Tecnológico Hotelero, hace ya 15 años, 16, uno de los primeros programas que pusimos en marcha fue Ningún hotel sin web. Solo el 25% de los hoteles, tan solo hace 15 años, tenían web, imaginaros. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Nuevas tecnologías absolutamente básicas. El cliente va a cambiar en muchísimas cosas. Va a decidir los viajes a muy corto tiempo, pero a muy corto tiempo es corto tiempo, ¿eh? Un jueves va a decidir dónde va a ir de fin de semana, o un finales de junio decidirá dónde va a vacaciones en julio, en fin, a muy corto. Con lo cual, el cliente tiene un conocimiento del destino y del producto absoluto, porque las nuevas tecnologías lo que han dado y lo que darán es mucha mayor información. Con lo cual, esto va a ser un cambio absoluto. Y adaptarse a que las empresas turísticas, ya sean hoteles, restaurantes, agencias de viajes, etcétera, tengan la flexibilidad de saber que a lo mejor a 2 meses vista, en el caso de un hotel, puedes tener un booking en unas reservas del 20%, pone nervioso a la empresa, al propietario, al director y a todo el personal del hotel, ¿no? Pero esto nos tenemos que ir acostumbrando, que esto va a ir por aquí. No quiere decir ello que vaya a desaparecer ni la tour operación ni las agencias de viajes, probablemente antes al contrario, pero sobre todo los conceptos, aplicación de nuevas tecnologías, conocimiento absoluto y luego detalles, ¿no? Bueno, tenemos que intentar que España
pues por decirlo de alguna manera, esté digitalizada al 100%. Y que, por decir un ejemplo, que el 5G si puede estar en el 100% del territorio mejor, y si no en el 80, o en el 70 o en el 60, pero cuanto antes mejor, porque todo va a ser a través de nuevas tecnologías. Juan, nos llenamos la boca muchísimas veces, y sobre todo en los últimos años, con récords, salen los medios permanentemente, y yo soy de esas voces un poco discordantes en las que opina que más calidad que cantidad. Hemos mejorado mucho, ¿eh? Hemos de ser también, en este caso, un poquito vanidosos y un poquito empáticos, ¿eh? Hemos mejorado mucho. Yo creo que tenemos una calidad, una relación calidad-precio, lo que los británicos llaman value for money, muy elevado, ¿eh? En planta hotelera somos imbatibles, desde el punto de vista, hemos de mejorar, sin duda, pero la proporción de la planta hotelera española, sobre todo en 3 y 4 estrellas, comparado con la europea o a nivel mundial, es imbatible, ¿eh? Pero no me refiero tanto a las infraestructuras, que España es un país que, como hemos dicho antes, está en la vanguardia, sino en lo que nos llega. Sí. 80 y tantos millones de visitantes. Sí, pero yo no quiero 80 y tantos, yo quiero más. Lo que pasa es que los quiero mejor repartidos. Lo que no podemos es concentrarlos en 90 días el 60 o el 70% de estos 83. Con lo cual, yo quiero... Y para tener más, hay que vender, o hay que comunicar, más que vender, comunicar las bondades de lo que significa, fuera de la temporada alta, la realidad turística española. De ahí viene la importancia en aumentar precisamente todo este abanico de productos turísticos, de estos 12 millones que no vienen por el sol y playa, por eso, de ahí viene la importancia, sobre todo porque disfrutamos en la inmensa mayoría del país de una climatología extraordinaria, ¿no? Y entonces yo creo que esto hay que saberlo comunicar. También ahí el empresario tiene la responsabilidad, no hablo solo del sector turístico, sino en términos generales, yo creo que hay sectores que también tienen que hacer una reconversión. No puede ser que se termine la temporada en el mes de octubre en cualquier zona turística española y desaparezcan, no solo cierren los hoteles, sino que cierren restaurantes, desaparezcan las tiendas, los taxis, los servicios públicos, etcétera, etcétera, y aquello quede como un desierto. Estamos todos, deberíamos estar todos mentalizados a que si queremos mantener el liderazgo turístico internacional y repartir la llegada de turistas a lo largo del año, también hay que hacer un esfuerzo por parte del sector privado en poder mantener una serie de negocios que son alternativas, digamos, de alguna forma, a la atracción de la propia zona turística de la que estamos hablando. Me dejas que te haga un comentario, y lo que no podemos también, como crítica constructiva, es que el sector privado, que tanto habla de la desestacionalización, plantee que la desestacionalización tiene que estar basada en la actividad de la administración. Es decir, hay que innovar, hay que ser imaginativos, hay que ir en esa colaboración público-privada de facto, no de boquilla, porque tanto por una parte como por la otra, a nivel político, esa colaboración público-privada la ponen de manifiesto para hacerse la foto, y a nivel privado lo hacen para exigir a la administración que haga cosas. Yo creo que es una cuestión de ambas partes, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en esta afirmación. Le voy a leer una cita que me llamó mucho la atención de una entrevista que hizo hace tiempo, en la que le escuché decir: no vencerá esta crisis ni el más fuerte ni el más hábil, sino el que más capacidad de resistencia y adaptación tenga a esta situación. ¿Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades? Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que dentro de los cambios que va a haber, las marcas blancas lo van a pasar muy mal. Las marcas blancas me refiero a todos aquellos que no estén diferenciados, ¿no? Vienen momentos en que la gente, vienen tiempos, tiempos en que se va a identificar muchísimo, o se va a escoger no solo un destino, sino una empresa turística, la que sea, por el servicio, por el producto, por la diferenciación, y la marca va a ser absolutamente fundamental. En un hotel, en un restaurante, en un comercio, y tenemos pruebas, ¿no? O sea, el éxito de algunas marcas que han tenido y están teniendo viene por esto. Ya no solo en el sector turístico, podríamos pensar en una gran empresa española de moda, ¿no?, que está presente en todo el mundo y la gente la tiene identificada como un producto.
pero no vamos a comprar, no compramos, antes íbamos a comprar un bolígrafo y decíamos un Bic, porque identificamos la marca con el producto, o decíamos Celo, no decíamos una tira para pegar, identificábamos la marca con el producto, y digo, no, lamento, pero decir, hago publicidad de dos marcas, ¿no? La gente, el público, el cliente va a buscar las marcas acreditadas, va a ser y aguantará, o sea, vamos, el que resistirá será aquel que en estos meses tan complicados y tan difíciles está haciendo los deberes en formación interna, importantísima, en volver otra vez a tener la capacidad de diseñar aquellos aprendices que hicimos algunos, que nos acordamos de cuando hacíamos un periodo de lo que se llamaba stagiaire, ¿no?, en francés, ¿no?, de aquellos periodos de un año, dos, tres, en que no hablábamos de salario, hablábamos de intercambio de conocimiento por tiempo, ¿no?, o dedicación por conocimiento. Esto, lo que ahora se llama becarios, ¿no?, pero hemos de pensar en la formación continua dentro de los propios establecimientos, los que sean, y sin ninguna duda los ganadores van a ser los que tengan, obviamente, capacidad financiera para resistir, o si no habrá que buscarles soluciones para que la encuentren, esta capacidad financiera, y que tengan la capacidad de hacer un cambio profundo en la mentalidad e identificar un producto, un destino con una marca. Esto va a ser absolutamente fundamental. Cuando en el mes de abril veíamos las estadísticas y la llegada de viajeros a España era cero, Juan Molas, persona, y Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo en España, ¿qué pensaba cuando se iba a dormir? Pues yo soy una persona optimista por naturaleza, ¿no?, y he sido siempre muy, incluso alegre, ¿no?, y extrovertido, etcétera, pero angustiado, muy angustiado. No tanto desde un punto de vista personal, sino angustiado por mis hijos, ¿no?, por el futuro de mis hijos y de mis nietos, pero sobre todo por ellos. Yo ya no, porque yo ya estoy camino de la cuadra, con lo cual ya me preocupa menos, pero angustiado. Y angustiado, y me he despertado algunas noches varias veces, ¿no? Y sobre todo angustiado también, ya no directamente o personalmente, sino por un sector que no se lo merece. No se lo merece, porque es un sector que ha aportado muchísimo, que aporta muchísimo, ¿no?, muchísimo, y un sector valiente, un sector generoso, muy trabajador, ¿no?, a veces excesivamente individualista, también, pero me angustiaba. Luego te vas acostumbrando, ¿no? También es verdad que durante estos meses de confinamiento pues he tenido la oportunidad de leer mucho más de lo que normalmente intento leer, ¿no?, y he podido leer mucho más, y eso quizá también me calmaba, ¿no?, y lecturas pero bueno, caía en el error de leer libros, digamos, digamos, ensayos económicos o políticos, y entonces todavía la cabeza, en lugar de coger una buena novela, ¿no?, la cabeza todavía le da vueltas, ¿no? Y además, bueno, se me calienta y casi y sudo, ¿no? Y es por eso, por esto es la forma de ser, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues, o sea, en mí mismo como persona y como presidente de la mesa, yo, bueno, intento, digamos, transmitir ilusión, insisto, sumar y no restar, multiplicar y no dividir, dar ánimo, porque, bueno, además hice una cosa durante estos meses de confinamiento. Hice una lista, ¿no?, como decía el escritor catalán Josep Pla, hice una lista de amigos, conocidos y saludados, y les llamaba. Si me contestaban al teléfono, decía, ya estoy tranquilo, quería saber que, en fin, ya tengo, ¿qué tal? Bien, todo, gracias, ya estoy, y colgaba y llamaba a otro, ¿no? Y me ha ido bien. Me he hecho un autotratamiento psicológico de llamar a mis amigos, ¿no?, y conocidos, y familia, etcétera, ¿no? Y me ha ido muy bien. Y luego a mis colaboradores 7 y 8 veces que los he llamado, y soy un pesado, ¿no? Muy pesado, pero no es así. Bueno, yo cambiaría el término pesado por implicado. Estamos hablando con Juan Molas, es el presidente de la Mesa del Turismo, una entrevista más en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Televisión, y vamos a ir terminando esta entrevista general para luego pasar a ese cuestionario personal que tanto nos gusta en esta casa, que tanto nos gusta conocer de nuestros invitados, porque es su parte más humana, es el alma de los protagonistas del sector turístico. Pero antes de eso, a mí me gustaría ir acabando con 2 o 3 cuestiones más. Sector del turismo se tiene que enfrentar también a innovar,
y a crear nuevos productos y apostar por otros que quizá en estos momentos han estado un poco dejados de la mano. Por ejemplo, se me ocurre todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. Es uno de los grandes retos que tenemos por delante todavía en España, ¿no? Absoluto. Se ha trabajado también mucho, porque, digamos, de alguna manera las nuevas normativas, en el caso de hoteles, restaurantes, en fin, líneas aéreas, etcétera, obligan, ¿no?, a tener el caso de... Pero hay que trabajar muchísimo. Europa tiene 50 millones de discapacitados. 50 millones de discapacitados que tienen todas las posibilidades de viajar. Quiere decir que ya no visto desde un punto de vista humano, que es el primer objetivo que tenemos, sino incluso desde un punto de vista mercantil, tenemos 50 millones de clientes cautivos si sabemos darle los servicios y adecuarlos a las circunstancias que están viviendo. Con lo cual, accesibilidad absoluta. Y sobre todo, no solo accesibilidad, sino la transformación mental de lo que significa accesibilidad, porque no es solo los pasillos, en fin, sino todo lo que son los conceptos, pero absolutamente de acuerdo que será absolutamente necesario. ¿Qué le ha enseñado esta pandemia a Juan Molas? Pues me ha enseñado que somos, que la raza humana, que los humanos, estoy recordando un libro, el último que he leído, ¿no? Leí primero el de Homo sapiens, luego el de Homo Deus, y nos pensábamos que teníamos el dominio sobre el mundo, ¿no? Y no sé si ha sido la divinidad, si ha sido un mensaje de Dios, o ha sido un mensaje, en fin, divino, o de no sé, de dónde venga el mensaje, que es universal, nos ha recordado que somos así de chiquititos y que somos absolutamente débiles, ¿no? Y solo con, precisamente, con cultura, con educación y insisto, y con buena voluntad podremos salir de esta. Científicamente, obviamente, se encontrará la solución, a mí no me cabe ninguna duda, pero me ha enseñado que somos muy poquita cosa, que hay que saber valorar precisamente los pequeños momentos y sobre todo aquellas partes, digamos, que la sociedad en los últimos tiempos ha perdido, ¿no? Las buenas relaciones, ¿no? La fraternidad, la humanidad, ¿no? El urbanismo, perdón, la urbanidad, las buenas costumbres, la educación. Y estoy diciendo algo que suena antiguo, suena antiguo. Pero yo creo que, bueno, es antiguo para algunos, para mí no, desde luego. Y yo creo que esta crisis a mí al menos me ha servido para esto. Si te sirve de algo, si le sirve de algo, valores personales que con algún año menos que usted, yo también llevo por bandera y que creo que son absolutamente necesarios en cualquier faceta de la vida personal, profesional y máxime en estos tiempos de crisis, que es cuando se ve actitud por encima de todo. Vamos a terminar este cuestionario enviando a esa cámara un mensaje a todo el sector del turismo. Mucho ánimo, es el sector, somos el sector que sin duda ha sido el más importante en el cambio económico y social de España en los últimos 50 años. Lo seguiremos siendo, sin ninguna duda, lo seguiremos siendo, con independencia de que hay otros que también podrán hacer sus aportaciones, y seguiremos liderando la transformación de España en un país moderno, en un país más solidario, en un país mucho más hermanado y en un país con fortaleza de criterio, de fortaleza de transmitir al mundo nuestra capacidad de atracción y recordar que todos los visitantes, todos, fueron, son y serán bienvenidos. Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, ¿me dejas que te arranque un poquito el alma? Sí, ¿viajamos juntos? Venga. El viaje que nunca olvidarás. Pues mira, yo soy culé, soy aficionado al Barça, ¿no? O sea, y socio, claro. Y muy futbolero y muy del Barça. El viaje que nunca olvidaré fue la primera Champions que ganó el Barça el 20 de mayo del 92 en Londres, que me llevé a mi hijo, que tenía 12 años entonces, y que él tampoco olvidará nunca, porque fue de un gran recuerdo, no por el resultado, que también, sino por el hecho mismo de la vivencia que mi hijo tuvo en lo que, porque yo ya había estado en otras finales, algunas ganadas y otras perdidas, pero para él fue inolvidable. Este fue, para mí, es uno de los viajes que mejor recuerdo. Un lugar para olvidarse del mundo. Si es para olvidarse de la maldad del mundo, cualquier país que tenga una guerra. Si es un lugar para olvidarse del mundo, una buena mesa, con unos buenos amigos, y cuando digo una buena mesa,
en una comida, digamos, con unos amigos y una buena tertulia. Una escapada de fin de semana. El Valle del Tietar, cerca de Madrid, de Sotillo Ladrada hasta Arena de San Pedro. Maravilloso. Un lugar en el que te quedarías a vivir. La Toscana. El rincón secreto del presidente de la Mesa del Turismo. Hombre, al ser secreto, no puedo decirlo. ¿Y tu último descubrimiento? Málaga, en los últimos años. Un gran descubrimiento. Una locura que volvería a repetir. Cualquiera de las muchas que he hecho entre los 18 y 25 años. Que ya veo la cara que está poniendo, con lo cual han sido muchas. Algunas me arrepiento, ¿no? Otras me gustaría repetir. Un secreto viajero del presidente de la Mesa del Turismo. Siempre me llevo un libro. Siempre. ¿Y ese lugar que le dejó sin aliento? Bueno, hay varios, ¿no? Pero probablemente el que más, Nueva York. Nueva York. ¿Y el viaje soñado para Juan Molas? En general Latinoamérica, pero en particular Tierra de Fuego y Ushuaia. Sí, señor. Pues hemos concluido una entrevista más en nuestro camino, una entrevista más en Negocios Televisión, en el canal 125 de Movistar. Por aquí están pasando los grandes protagonistas del sector turístico a nivel nacional y a nivel internacional. Puro conocimiento, puro actitud, trabajo, implicación, compromiso y desde luego experiencia. Nos están ilustrando con lo que saben y nos están ayudando a entender un poquito más el sector del turismo, pero sobre todo a construir el futuro, que es de lo que se trata en estos momentos, porque todos juntos saldremos adelante. Juan Molas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Igualmente, gracias.